Hola querido colega, estoy realizando este tutorial para que todos juntos podamos aprender a utilizar la herramienta Foro dentro de nuestra plataforma Moodle. Hablando un poquitito de esta herramienta, como introducción vamos a decir que es una herramienta bastante útil, muchas veces es subutilizada porque no sabemos configurar la respuesta de los alumnos en la plataforma. Es una herramienta muy potente que facilita la interacción entre alumnos y de los alumnos con el docente y nos puede ayudar a tener una clara idea no solamente del pensamiento de los alumnos y su nivel de apropiación de los temas específicos, sino también una interacción que permita la construcción de conocimiento a través del intercambio y debate de ideas. Entonces, este tutorial es una serie de documentos que vamos a ir lanzando para poder facilitar el uso de la tecnología virtual como apoyo al desarrollo de los contenidos dentro de nuestra plataforma Moodle. Hay varios momentos didácticos en donde podemos utilizar los foros. Realmente en los tres momentos didácticos podemos utilizar, en donde variaría digamos el tipo de uso que podemos hacer de esta herramienta, y es simplemente en la configuración de la herramienta y también sobre todo en la calificación que nosotros vamos a ir poniendo como condición según las condiciones que vamos a pedirle a los alumnos que puedan cumplir. Esta es una herramienta que podemos utilizar entonces en los tres momentos didácticos. Aquí está el primer momento didáctico, que sería la presentación del tema. Yo puedo presentar un tema a través de un foro, puedo proponer un debate inicial, hacer una tormenta de ideas, puedo preguntarle a los alumnos que conocen del tema qué opinan al respecto, qué es lo que saben hasta ahora, y a partir de ahí ir viendo hacia dónde orientar el siguiente momento didáctico. Este es un momento didáctico en donde no se recomienda todavía la evaluación cuantitativa de los alumnos, sino más bien es para poder hacer una evaluación cualitativa de qué es lo que ellos conocen, y también por supuesto para que podamos nosotros tener una idea de qué es lo que ellos están esperando de la materia, esperando del desarrollo de ese contenido, esperando como de nosotros como docentes también. Es un buen momento de inicio donde se pueden intercambiar también, hacer una pequeña presentación, y el docente tiene el rol de organizar esa interacción entre todos los componentes del foro. Entonces, para esta configuración, para este tipo de interacción sería ideal la configuración preguntas y respuestas, no todavía la calificación cuantitativa, a no ser que el docente ya considere que desde el vamos quiere realizar esa evaluación cuantitativa. Entonces sí puede ir poniendo la configuración de calificación. El siguiente momento didáctico sería la discusión o desarrollo de contenido. A partir de acá el foro se va volviendo más interesante, ya que podemos ir haciendo que los alumnos vayan compartiendo los hallazgos que van realizando, ya sea en los documentos que nosotros les pusimos como apoyo, o en los diferentes tipos de recursos que ellos pueden estar buscando para complementar. Aquí es importante también que empecemos a desarrollar en nuestros alumnos la lectura, la lectoescritura científica, que está basada sobre todo en una búsqueda digamos responsable de materiales en sitios donde exista literatura indexada, o sea que podamos nosotros tener la seguridad de que la literatura que se está utilizando sea realmente científica, y sobre todo
sea nueva, porque también tenemos, al haber tanta accesibilidad de información, mucha información desfasada. Entonces es importante que sepamos orientar a nuestros alumnos a qué tipo de sitios deben recurrir para poder tener acceso a este tipo de literatura. Y obviamente uno de los requisitos para que ellos puedan realizar sus aportes debería ser el hacer una lectura crítica, poder ellos elaborar sus propias ideas y plasmar esas ideas en comentarios que lleven las citas en cualquiera de los estilos de escritura científica, sean esta APA, MLA, Vancouver, etcétera, donde ellos puedan demostrar de dónde están sacando esa información y sobre todo que puedan dar el crédito a las personas que son autoras de estas ideas y que han escrito esos documentos. Entonces con esto estaremos fomentando no solamente la búsqueda responsable de información de parte de los alumnos, sino que la fundamentación de las ideas sobre una no solamente la lectura, sino que también el reconocimiento a los autores. Entonces por esto es importante que fomentemos un poquitito la discusión sobre este tipo de indicadores. Entonces este sí es un momento ideal para iniciar la evaluación de proceso. Por lo tanto, acá la configuración del foro debería ser el promedio de calificaciones, ya que la plataforma entonces hará un recuento de cuántas intervenciones hizo el alumno. El docente deberá entrar a calificar cada una de esas intervenciones y también la plataforma lo que hará es un promedio de esas calificaciones. La desventaja es que el docente tendrá que entrar a evaluar intervención por intervención, pero le hará una nota. También es posible configurar la herramienta foro para que nos dé solamente la calificación más alta. Esto ya depende un poco de cuál es el criterio que el docente va a tener en cuenta en cuanto a la construcción del concepto de los alumnos. Así que es un poco ir probando qué configuración se ajusta más a los objetivos evaluativos y ir utilizando esos ajustes de acuerdo a las necesidades de cada uno de los docentes y obviamente de las materias. Y el tercer momento didáctico, que sería el cierre o evaluación, también se pueden utilizar iguales configuraciones aquí. Sin embargo, acá se recomienda que al ser un momento final o de cierre, en las rúbricas de evaluación también seamos un poquito más estrictos, que las rúbricas sean más exigentes, pero al mismo tiempo que esas exigencias sean más flexibles. Y voy a explicar un poco esto, que aparentemente es una contradicción. La idea un poco de la evaluación es poder desarrollar una evaluación que no sea punitiva, sino una evaluación que sea se convierta en un estímulo para el estudiante de ser cada día mejores o de ir mejorando su nivel de desempeño. Entonces muchos teóricos de la evaluación recomiendan de que las evaluaciones puedan ser modificables, es decir, que el alumno pueda entregar una primera versión del trabajo, luego el docente o los compañeros realizan la corrección y le hacen alguna observación para que pueda ir mejorando, y en base a esto se le da la oportunidad al alumno de volver a rever esa postura, mejorar, aumentar o pulir esas intervenciones y volver a hacer una entrega. En este caso el docente volvería a hacer una
una revisión posterior. Entonces el alumno puede ir mejorando el nivel de desempeño, por lo que en este caso la configuración que estaríamos utilizando en la herramienta foro sería el de la calificación más alta. Entonces en cada una de las intervenciones que el alumno vaya realizando, el docente puede ir haciendo, aparte de determinar la calificación, puede ir dándole comentarios o haciendo algunas acotaciones para que el alumno vaya mejorando, y obviamente el docente puede poner el nivel o la cantidad de veces que el alumno pueda realizar la entrega, o pueda hacer podemos poner como configuración hasta cuántas intervenciones puede realizar el alumno, y ir mejorando su calificación si es que va mejorando su intervención. Entonces estas serían las condiciones que necesitaríamos para que el alumno pueda utilizar la herramienta foro como una herramienta de evaluación, ya sea parcial o final de un tema dado. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué son las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación son una matriz de doble entrada donde se describen criterios y también indicadores, y se establece una escala en relación al nivel de calidad de cierta área o criterio que queremos evaluar, o objetivo o competencia. Podemos establecer complejidades básicas hasta complejidades más altas dependiendo del momento evaluativo y de la población que vamos a utilizar. Entonces las guías de evaluación son guías de puntuación del trabajo que tenemos que enviarle al alumno con la tarea. Es decir, el alumno tiene que recibir estas guías de trabajo, estas guías de evaluación, junto con su guía didáctica, para que sepan exactamente qué es lo que nosotros estamos esperando que ellos realicen, cuáles van a ser las condiciones de entrega del trabajo, en qué tiempo lo van a hacer y si va a ser individual o colaborativo, y por supuesto cuáles van a ser los indicadores de calidad, qué tipo de trabajo es lo que nosotros vamos a aceptar, en qué casos también vamos a permitir que el alumno pueda volver a hacer una rectificación o un mejoramiento de su trabajo. Todo eso vamos a poner en la rúbrica de evaluación. También es muy útil utilizar la rúbrica de evaluación, aparte de la evaluación docente, en la coevaluación. Esta es una práctica bastante utilizada en la educación virtual, en donde el docente delega de cierta manera el acto evaluativo en los compañeros que realizaron una tarea similar, pero sobre criterios bien establecidos. Obviamente el docente siempre va a estar supervisando ese proceso de coevaluación, pero las dos condiciones de trabajo sugeridas en el caso de que un profesor tenga muchos alumnos, para evitar que el docente tenga que corregir 40 o 50 trabajos individuales, es realizar tareas de entrega colectiva, o sea, trabajos colaborativos grupales, y segundo, que esos trabajos colaborativos puedan ser evaluados por otros grupos que hayan realizado una tarea similar. Entonces de esta manera el docente lo que hace es hacerle partícipes a los alumnos en el proceso evaluativo, a la par que van también conociendo el proceso que realizó el otro grupo que es similar. ¿Por qué es importante utilizar las rúbricas? Primero que nada, porque si establecemos las reglas claras del juego antes de presentárselo a los alumnos como actividad, disminuimos las dudas que los alumnos puedan tener cuando van a realizar la tarea. Entonces lo que el profesor va a ir haciendo es un seguimiento de esa tarea y va a ir despejando dudas, o puede ir inclusive ajustando los criterios si es que así se requiriese. Otra cuestión importante es evitar la subjetividad, o disminuir al máximo la subjetividad en cuanto a la calificación. Muchas veces, una vez que se califica el trabajo, viene el alumno y pide una aclaración porque se le puso tal o cual nota, y sin embargo, si nosotros ya establecemos con antelación qué criterios requerimos y cómo vamos a calificar ese indicador, ese objetivo, esa capacidad,
el alumno es mucho más consciente, por un lado, de qué es lo que nosotros esperamos y va a ajustar mejor su trabajo, y por otro lado también en el caso de que haya alguna falla, el alumno también es consciente de su falla. Entonces en ese caso disminuimos las controversias posibles en el futuro por la calificación del trabajo. Y por último, también es importante que el alumno entienda perfectamente qué es lo que el docente quiere conseguir mediante ese foro, si es discutir, si es aumentar el conocimiento, si es construir un conocimiento nuevo colectivamente, cuál es el objetivo que el docente está persiguiendo, o en el caso de una evaluación final es conocer el nivel de apropiación o de aprovechamiento que tuvo el alumno de forma individual o de forma grupal. Entonces, recordar que se deben poner muy claramente mediante estos indicadores qué tipo de criterios de calidad se tendrán en cuenta. Por ejemplo, un criterio puede ser originalidad, otro puede ser la opinión fundamentada, como estábamos diciendo, y esa opinión fundamentada propiamente dicha puede otra vez disgregarse en crítica constructiva, sobre opinión de compañeros, aportes novedosos, qué otros tipos de materiales los alumnos son capaces de identificar y traer como un elemento de discusión. También el criterio de puntualidad, el formato de escritura, que decíamos que es importante fomentar la lectoescritura científica, ayudándoles a realizar una buena búsqueda bibliográfica con materiales indexados, y que en el momento de que ellos puedan construir una opinión lo hagan con un formato, hablando en la jerga de escritura científica, con una cita indirecta. Fomentar la construcción de citas indirectas de uno o de varios autores, ya que la cita indirecta es el resultado de una elaboración y síntesis mental de uno o varios temas que el alumno puede realizar de forma personal, dándole el crédito necesario a la persona o a las personas que escribieron o desarrollaron ese material, entre otros. Vamos a mirar algunos ejemplos de rúbricas. Esta es una rúbrica especialmente diseñada para poder evaluar el desempeño de los alumnos en un foro. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos la, identificación, a qué unidad pertenece, obviamente la asignatura y el foro al que vamos a hacer referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros podemos establecer varios foros de discusión y los alumnos tienen que saber exactamente esta rúbrica a cuál de los foros se refiere. Aquí tenemos entonces esta tabla de doble entrada. En esta columna de la izquierda tenemos las áreas que vamos a ir evaluando, y aquí tenemos la escala, que en este caso puede ser una escala cualitativa y también puede tener una apreciación cuantitativa. Yo puedo ir escribiendo acá la escala de puntos que yo voy a tener en cuenta. Por ejemplo, la escala máxima podría ser en este caso 5 puntos, la siguiente 4, y así vamos bajando. Lo importante aquí es dejarle al alumno con la posibilidad de juntar por lo menos un mínimo de puntaje sin que llegue a 0 puntos en total. Eso quiere decir que el alumno en algún punto, en algún criterio puede llegar a tener 1 punto o 0 puntos, pero en el trabajo alguno de los criterios va a cumplir, entonces no va a tener la posibilidad de tener 0 puntos. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que recordar, que es una de las características de ir valorando todo el proceso, aunque no sea de la manera total, pero sí de permitirle al alumno también poder equivocarse y poder ir mejorando su nivel de participación. Entonces voy completando aquí. Insuficiente sería, entonces podríamos dejar en 1 o 0 puntos, ya dependiendo de esto del criterio docente. Bueno, ¿cómo vamos a manejar entonces? Vamos a mirar, el primer criterio vendría a ser, voy a agrandar un poquitito para poder entender mejor. El primer criterio
se va a referir a la adecuación a las instrucciones. Esto quiere decir que tanto los alumnos se ciñen a las indicaciones que nosotros dimos para la construcción de las aportaciones. En este caso vamos a utilizar el máximo de puntos, que sería 5, si las participaciones son intervenciones que están relacionadas con el tema de discusión, y sobre todo vamos a medir un poco la coherencia con la aportación de otros compañeros. Vamos a fijarnos después que, por ejemplo, uno de los criterios que se pide en la guía didáctica es que se responda a 3 comentarios de los compañeros. Entonces acá vamos a garantizar, por un lado, que los alumnos hayan leído y se hayan apropiado de los materiales de lectura obligatorios, pero también vamos a obligar de alguna manera, o vamos a enfatizar la importancia de que también lean los aportes de los compañeros, y en base a ellos puedan hacer un juicio de valor de que estar de acuerdo o no, pero basado en una teoría y citándole a los autores. Entonces, en ese caso de que la aportación sea pertinente y coherente con el tema propuesto por el docente y con lo que sus compañeros ya aportaron, utilizaríamos la calificación 5. 4 en el caso de que sí participa, pero que trae algunas aportaciones que no guardan tanta coherencia con el tema. De repente sí se ve las ganas de participar del alumno, pero sin ajustarse demasiado a la temática. Entonces, en este caso, entre el 5 y el 4, lo que va variando es la calidad de la aportación del alumno en relación a la adecuación a las instrucciones. Este es uno de los criterios que se suelen utilizar, es que tanto el alumno puede ceñirse a lo planteado por el profesor. Se pondría 3 si es que participa a destiempo en las discusiones o introduce aportaciones que no siguen la secuencia de discusión. De repente acá vemos que el alumno puede hacer un copia-pega y que no está tan relacionado con lo que se está discutiendo, entonces vemos que está algo desconectado de la discusión, pero no se sale de tema. Entonces, en este caso utilizaríamos la nota 3. Utilizaríamos la nota 2 en participa a destiempo y comenta lo mínimo sobre el tema y de manera rudimentaria y superficial. Era famoso el tema estoy de acuerdo con, o igual como dijo fulanito o fulanita, por no querer escribir y fundamentar. Entonces sí se realiza algunos comentarios, pero no tienen tanta pertinencia y es muy superficial la justificación que puede realizar. Y utilizaríamos un punto en el caso de que ingrese tarde, se limita a hacer comentarios superficiales, o inclusive hay algunos casos donde los alumnos hacen bromas. Entonces sí se puede estar utilizando esta nota mínima. En total, entonces, de acuerdo a lo que el alumno haya realizado en base a adecuación a las instrucciones, podemos colocar aquí el total de puntos, que si realizó todo va a ser 5. Vamos a suponer que el alumno tiene 4 puntos. Pasamos entonces a al siguiente criterio, seguimiento de las líneas de discusión. Vamos a utilizar nuevamente 5 puntos y aporta ideas nuevas a la discusión y establece conexiones con profundidad y detalle a sus intervenciones, y sobre todo que las ideas expuestas sean traídas de los elementos, en este caso de los materiales que se dio para la discusión. Y acá estamos pidiendo también que que se realicen citas en estilo Vancouver. Entonces, en este caso utilizaríamos la nota 5. Si no se utiliza las normas Vancouver, entonces en este caso estaríamos dando la 4, y así vamos utilizando esto. Con estos criterios vamos a suponer que aquí también el alumno hizo 4 porque no puso en todas sus aportaciones citas. Algunas aportaciones están sin citas. Otro criterio puede ser precisión de opiniones, ¿verdad? Aporta citas textuales y se refleja claramente lo que es propio de los citados, cita ideas de los compañeros, da información sustancial, entonces utilizaríamos 5. Si aporta citas textuales, pero no habla de lo que hablaron los compañeros, podríamos poner 4. Vamos a suponer que en este caso sí tuvo un buen desempeño, puso un 5, le pondremos un 5 a los fines explicativos de cómo funciona esto. Entonces
El último criterio sería inserción de las intervenciones. Las aportaciones son breves y precisas. Esto es muy importante también porque algunas personas utilizan el recurso del divague o el famoso pilotaje para ocultar que en realidad no están teniendo manejo del tema. Entonces, una cosa importante es poner expresamente el límite de palabras, el mínimo y el máximo, hasta cuántas palabras o un mínimo de tantas palabras para poder trabajar el tema de precisión. Eso en la guía didáctica podemos especificar. Entonces vamos a ponerle también en este caso un 5, y entonces el total de puntos, si son 5 indicadores, si son 4 indicadores y la nota máxima sería 5, 4 por 5, 20 sería el total. Y en este caso, este alumno tiene 18. Entonces, en este caso, el total logrado por el alumno vendría a ser 18 de 20 en esta tarea en particular. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a mirar cómo vamos a colocar estos criterios también con una buena guía didáctica para que los alumnos sepan qué es lo que nosotros queremos conseguir con ellos. Bueno, este es un ejemplo de la guía didáctica que vamos a facilitarle al alumno dentro de nuestra aula virtual en las cercanías del foro. Puede ser antes o después del recurso foro, donde vamos a presentarle obviamente qué objetivos estamos persiguiendo. En este caso, yo con mis alumnos de psicología médica voy a trabajar un poco las crisis en las etapas vitales de las personas. Y es que tengo los objetivos específicos, vamos a tratar de elaborar juntos el concepto de crisis desde la perspectiva de prevención y cuidado de la salud. Vamos a tratar de identificar las principales crisis vitales, sean estas normativas o no, y vamos a hablar un poquitito cuáles son los recursos mentales que las personas deberíamos tener para poder afrontar esas crisis y establecer en qué casos las personas sí necesitarían de ayuda profesional. Luego, ahí explico que mi estrategia didáctica va a ser el foro. Le explico las intervenciones, cuál es la duración mínima que tienen que tener, dice al menos 100 palabras. Y entonces en este caso dice responde a, primero la primera consigna sería explicar con tus palabras qué es el proceso de duelo. Otra actividad sería responder a 3 opiniones diferentes de 3 compañeros, agregando información de acuerdo a los recursos. En este caso, los 2 recursos que yo voy a poner va a ser uno, la clase grabada, y segundo, un artículo científico que se llama Nuevas concepciones sobre duelos por pérdida de seres queridos. Entonces, basado en cualquiera de estas 2 herramientas, van a poder hacer esa respuesta. Y tercero, sería fundamentar finalmente la importancia del apoyo social en el proceso de duelo, basado en el artículo científico, en un aporte de por lo menos 500 palabras. Entonces esto también sería la duración mínima que tiene que tener para que yo pueda considerar esto a los fines evaluativos. También acá pongo que el estilo de cita debe ser de Vancouver. Es importante recordar que el foro puede contar palabras, podemos poner un mínimo de palabras o un máximo de palabras para que les pueda habilitar. Por ejemplo, si ponemos un mínimo de 500 palabras, mientras no alcancen las 500 palabras, ellos no van a poder entregar su aporte en el foro. Y por supuesto también es importante que calendaricemos, ¿verdad? Pongamos las fechas para poder darle el puntaje en puntualidad. Esto no estuvo previsto en la herramienta de la rúbrica, pero sí se puede poner un criterio de puntualidad con una fecha tope y darle la oportunidad de seguir entregando fuera de la fecha tope a los alumnos. Ahora vamos
vamos a mirar un poco nuestro entorno Moodle. A partir de esto entonces vamos a trabajar sobre la actividad foro. Voy a usar este cajoncito que está aquí para ir estableciendo los elementos que vamos a utilizar. Entonces aquí yo puedo ir poniendo, antes que nada tendría que poner el recurso que es el de la guía didáctica. Entonces aquí podría poner el recurso archivo, le doy agregar y ahí paso a buscar entre mis archivos la guía didáctica que ya he preparado anteriormente. Entonces voy a poner el nombre del recurso, guía didáctica, unidad 1, y aquí voy a buscar dentro de mis archivos la guía didáctica que he preparado especialmente. En este caso mi guía didáctica está en un archivo Word editable, pero lo recomendable es que ustedes lo pasen a PDF de modo que los alumnos no puedan cambiarlo, ¿sí? Entonces en este caso podría publicar, pero en el formato PDF sería lo recomendable. Ahora voy a hacerlo porque es lo que tengo a mano y le voy a dar guardar y regresar al curso. Una vez que ya tengo la guía didáctica, voy a proceder a cargar también el criterio de evaluación, que en este caso es mi rúbrica, que también ya estuve mostrando. Entonces vuelvo a poner otro recurso, puede ser nuevamente archivo, y aquí voy a cargar la rúbrica de evaluación, que en este caso sí tengo de evaluación del foro. En este caso sí ya tengo esto en formato PDF, entonces lo voy a poder completar ahí. Tengo nuevamente en Word, entonces igual voy a usar eso. Tendría que ser ahí en PDF también. Una vez que yo tengo la guía en donde yo le voy a mostrar al alumno qué es lo que tiene que hacer, la rúbrica donde yo voy a explicarle cómo voy a evaluarle, entonces ahora sí puedo establecer el recurso foro, ¿ok? Entonces el foro tiene que llamarse de la forma como en la guía les mostré que se iba a llamar. Entonces vamos a mirar un poquitito de la guía. Dice que el foro se va a llamar el duelo como crisis vital. Entonces asimismo nosotros tenemos que establecer aquí el duelo como crisis vital. Y en la descripción yo puedo inclusive especificar, en este caso, qué es lo que queremos que los alumnos hagan. Entonces puedo copiar inclusive esto que está en la guía para facilitarles que al momento de entrar al foro ellos puedan tener estas indicaciones también aquí, ¿sí? Entonces aquí en tipo de foro vamos a poner para uso general, y aquí es donde vamos a catalogar algunos de los ajustes que en este caso vamos a adecuar a lo que les habíamos pedido. Vamos a mirar entonces para uso general. En cuanto a disponibilidad, acá podemos poner las fechas, la fecha que va a iniciar el foro y la fecha que va a culminar. En este caso, como yo estoy dando 8 días, puedo poner la fecha de inicio el día de mañana, que va a ser el 23, y estaba poniendo como fecha de cierre el 31, ¿sí? 31 de marzo, y ponemos entonces disponibilidad. Y acá tenemos lo que decíamos. Vamos a poner un límite a los materiales que los alumnos puedan enviar, porque de repente ellos pueden enviar, podemos pedirle que envíen algún pequeño resumen, lo que sea. En este caso no pedí aparte, pero sí podemos ver
que nos cuente, acá donde dice mostrar número de palabras, que nos dé la plataforma el número de palabras utilizadas por los alumnos, ya que uno de los criterios era mínimo de palabras. Entonces en este caso ponemos recuento de palabras. Y luego, en cuanto a la calificación, podemos utilizar donde dice calificaciones, es lo que decíamos, el promedio de calificaciones o el número de calificaciones a la calificación máxima. En este caso yo voy a usar, como es algo de proceso, voy a usar el promedio de calificaciones. Esto a mí me va a permitir como docente poder calificar varias veces, ¿verdad? Entonces mi puntuación máxima que yo había establecido es de 25 puntos, de 20, perdón. Entonces de 20 puntos yo voy a ir calificando la intervención de los alumnos teniendo en cuenta la rúbrica. Entonces acá puedo limitar la calificación a los elementos con fecha, pero este no vamos a tocar ahora, solamente vamos a ver la calificación máxima. Entonces, vuelvo a reiterarles, el tipo de consolidación de las calificaciones, puedo poner como calificación máxima, entonces va a tener en cuenta la última calificación que yo le hice al alumno, ¿sí? Si le pongo el promedio de calificaciones, yo entraría a calificar, si el alumno tiene 3 aportes, tendría que entrar a calificar 3 veces, y va a ser un promedio de esas calificaciones, y ese promedio es lo que me va a tirar. Entonces, como en mi caso esto va a ser una evaluación de proceso, yo voy a poner promedio de calificaciones, pero eso queda a criterio del docente. Y entonces aquí le damos guardar cambios y regresar al curso. Entonces de esta manera acá lo que nos estaría faltando, que podemos poner bajo la guía didáctica, sería la videoclase y sería también el artículo científico. Entonces acá podemos abrir una carpeta que se va a denominar recursos de aprendizaje, que es lo que ellos van a tener para poder realizar la tarea. Entonces le vamos a llamar recursos de aprendizaje, y acá vamos a cargar entonces el artículo científico, y voy a poner el link de mi clase grabada también. Y entonces encuentro mi archivo y subo, en este caso mi archivo científico, nuevas concepciones sobre el duelo en la pérdida de seres queridos. Primer recurso que voy a disponibilizar. Ahí tenemos, y voy a darle guardar cambios. En este caso, como mi clase está en mi canal de YouTube, no voy a meter dentro de la carpeta, voy a ponerlo como un recurso externo que me permite disponibilizar un link. Entonces voy a usar en este caso URL, que me permite ahí copiar el link de mi clase. Entonces ahí le voy a denominar videoclase, clase 1, el duelo, ¿sí? Y ahí voy a pegar el enlace que estoy trayendo de YouTube. Le voy a dar guardar y regresar al curso. En este caso, lo ideal sería que estos dos recursos estén bien pegados a la guía didáctica. Entonces yo puedo mover esto debajo de la guía didáctica, ambos recursos de aprendizaje, para que al final quede como elemento ante último la rúbrica y por último el foro, ¿sí? Entonces en este foro van a entrar, yo voy a entrar a
saludarles y poner las directivas que necesitan ellos tener para poder interactuar. Una vez que abro el foro, acá tenemos las directivas generales, y aquí le voy a dar añadir un nuevo tema de discusión. Establezco el asunto, entonces foro 1, crisis vitales y duelo, ¿verdad? Y ahí le pongo el mensaje de bienvenida y explico cómo va a ser tenido en cuenta cada uno de los criterios que puse para poder entregar el trabajo. Bueno, entonces acá pongo un saludo, una descripción de lo que vamos a tener en cuenta, y aquí puedo hablarles de cuáles son los elementos que ellos tienen que entrar a mirar. Y para facilitarle, lo que puedo poner más es, hablo de dos elementos, la guía didáctica y la rúbrica. Entonces voy a poner dentro de la guía didáctica un hipervínculo que le lleve directamente a la guía didáctica. ¿Cómo hago eso? Desde la plataforma voy a irme sobre la guía didáctica, ¿sí? Está aquí, perdón, esta guía didáctica, acá, y le voy a dar copiar dirección de enlace. Esta dirección de enlace es la que voy a poner dentro de este hipervínculo. ¿Para qué eso? Para que el alumno, al hacer clic encima de esto, se le abra la guía didáctica sin estando ya dentro del foro, sin tener que estar aquí dentro del aula. Es un hipervínculo que le ponemos para facilitar, y lo mismo voy a hacer con la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Entonces voy al aula, rúbrica de evaluación, copio nuevamente la dirección de enlace y ahí voy a poner como hipervínculo y doy crear enlace. Una vez que terminé de explicar, me termino despidiendo, y siempre es importante poner nuestro nombre, ¿sí? Para saludar, para despedir y poner nuestro nombre. Esto enviamos al foro y los alumnos van a ir respondiendo. Aquí tenemos entonces, sería de esta manera, y los alumnos van respondiendo aquí. Van a hacer clic en tema y van a poder ir dándole responder, van a poder empezar a hacer sus aportes. Entonces esta es la manera de poder configurar el recurso foro de manera que pueda en el futuro el docente tener un registro y poder llevar adelante la calificación de proceso también en esta herramienta Moodle. Espero que este tutorial les haya servido. Espero sus mensajes, críticas, dudas, consultas también. Pueden tener eso en el chat del canal de YouTube, o a los números que ustedes ya conocen, o al correo electrónico también que facilité para el efecto. Estamos entonces en contacto y les deseo un buen trabajo, y les animo a que cada día puedan animarse a romper con la metodología de trabajo previa, ¿verdad? Y que conozcan y se enamoren de los recursos tecnológicos que van a facilitar nuestra tarea como docentes virtuales. Un abrazo a todos.